El tener una mascota es una decisión que se debe de pensar muy bien, ya que requiere de muchos cuidados que se deben de cumplir, sobre todo si se trata de animales exóticos, debido a que en muchos lugares la temperatura, la humedad, la altitud, las horas luz, entre otras, son fundamentales para lograr que estos se adapten bien a su nuevo hogar, como es el caso de los erizos. Los erizos son mamíferos pequeños clasificados como Erinacidae. No son roedores, como muchas personas llegan a creer que son puercoespines, ni mucho menos equidnas. Su mera apariencia similar solamente es una situación convergente de evolución. Ningún erizo vive de forma natural en Australia ni en América, por lo que en estos lugares se les considera exóticos, mientras que los erizos más comunes son el erizo pigmeo africano, el cual está considerado como animal de compañía. Para comenzar, lo primero que hay que tener es un lugar donde va a vivir. Esto por lo general se adquiere antes de tener a la mascota o en el mismo momento de su adquisición. Este nuevo hábitat por lo general es una jaula donde pasará el mayor tiempo del día, por lo que debe de cumplir algunos requisitos. De largo debe de medir 1,30 m y de ancho 60 centímetros como mínimo. Mientras mayor sea es mucho mejor. No son animales que escalen, de hecho les gusta estar al ras del suelo, por lo que no es necesario conseguir rampas y otros pisos, debido a que rara vez los utilizan. Los barrotes deben de estar pintados con pintura no tóxica, para evitar que al morderlos o chuparlos consuman metales pesados, sobre todo plomo. Se debe de colocar en un lugar con una temperatura constante de entre 20 a 25 grados centígrados, la temperatura óptima para su desarrollo y que tengan una buena vida. No se deben de dejar a la intemperie, debido a que se pueden enfermar por los cambios de temperatura, las lluvias o sufrir un shock calórico. Es muy importante saber que son animales nocturnos, donde su mayor actividad pasa durante este periodo, siendo necesario que tomen el sol 1 o 2 horas al día, pero es importante que se pongan en un lugar lejos de las recámaras, debido a que pueden hacer mucho ruido y no te permitirá dormir, sobre todo si cuenta con algún juguete de su predilección en su jaula. El suelo tiene que estar recubierto por un sustrato que sirva para absorber sus desechos y como cama, ya sea de papel reciclado, aunque hay que tomar en cuenta que pueden chuparlo, de pellets sanitarios, o mi recomendación, que es la más natural y económica, es poner viruta de madera, la cual acomodarán al gusto, debido a que tienden a esconderse en estos para sentirse más protegidos, con sus púas sobresaliendo al exterior. Se les debe de poner una bandeja con arena para que realicen sus necesidades en este lugar, que no sea para gatos, debido a que la pueden consumir y al contener elementos absorbentes puede ocasionar un trastorno digestivo severo. Se le debe de realizar un recambio total de sustrato cada 15 días y limpiar los desechos diariamente. Son animales muy cautelosos, por lo que si se les pone una cajita con una abertura, se tienden a meter en este lugar, simulando una madriguera o un hoyo de algún tronco. Para suministrarles agua, se les puede colocar en un recipiente, pero con la advertencia de que se pueden meter a él, o en una botella con un dosificador, el cual tiende a ser mucho más seguro y limpio, con la desventaja de que a algunos erizos no les gusta beber de esa forma, o no saben, por lo que es necesario asegurar que beban agua, sino cambiarles el recipiente. El alimento se les proporciona en un recipiente que les permita alimentarse sin meterse a él, por lo que debe de tener un borde mucho más bajo que la altura de las patas. Se les suministra alimento comercial, o si es de forma casera, se le debe dar insectos como grillos, aunque se tienden a escapar, gusanos de tierra o tenebrios, los cuales llegan a comer con mucho gusto, debido a que este animal es insectívoro. No se le debe de dar alimento de gato en grandes cantidades, ya que llegan a engordar, a sufrir alguna deficiencia o a tener una afección por el aumento de sal de este alimento. Se les puede sacar de la jaula para que caminen, pero tomando en cuenta que si encuentran un hoyo se pueden escapar o meterse en algún lugar complicado de sacar, como debajo de algún mueble. De temperamento tienden a ser tímidos o agresivos, sobre todo al principio, donde si están enojados llegan a morder con sus puntiagudos dientes, y si se espantan, se enroscan para exponer sus espinas y enterrarlas, llegando a realizar esto cuando se les carga de forma brusca o se acerca una persona extraña, por lo que al cargarlos se les tiene que realizar del vientre cuando estén relajados. Esto evitará que se espanten o que te espinen, produciendo un ligero dolor donde normalmente no se clavan.
Se les debe de cortar las uñas periódicamente, como un mes entre cada una, sobre todo si no salen de su hábitat. Para ello lo puede realizar uno, o la opción más recomendable es llevarla al veterinario. Llegan a padecer enfermedades como inflamación de los ojos al picarse por accidente al enrollarse rápidamente, problemas digestivos al consumir algún objeto ajeno, respiratorios, dérmicos al rascarse mucho llegando a presentar pulgas, entre otras afecciones, por lo que si notas que el erizo no come, está apático o algo fuera del usual, es necesario llevarlo al médico para un chequeo. Son animales que normalmente no se vacunan, pero es necesario aplicarles vacunas como leptospirosis. Llegan a presentar un comportamiento muy raro, el cual consiste en consumir algún producto que contenga un olor muy fuerte y con la saliva lo embarran en sus espinas, llamado autounción. Esto con la finalidad de cambiar su olor, pasar ocultos para los depredadores que utilicen el olfato, lo que puede ser peligroso ya que pueden consumir productos irritantes, venenos, solventes, que les puede enfermar u ocasionar la muerte, por lo que nunca se debe de dejar al ras de piso estos productos. Llegan a invernar, por lo que cuando baja la temperatura en invierno se les puede ver con mucha menos actividad. Además, si se les reproduce, llegan a tener de 3 a 4 crías por parto, con un periodo de gestación de 35 días hasta 40 en promedio, llegando a vivir un promedio de vida de 4 a 7 años en cautiverio, por lo que si queremos que ésta viva más con una buena calidad de vida, es necesario darle todos los cuidados posibles. No es recomendable para niños menores de 12 años, debido a que llegan a asustarlos con mucha facilidad, pudiendo ocasionar que los lastime con las púas o con una mordida. Un mamífero muy interesante, que no interactúa mucho, pero que fascina por su cubierta de pelo en forma de espinas. Esos son los erizos. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!